¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero Enrique, hablar de infectología infantil, infectología infantil, perfecto. porque está de infectología de adultos. Sí, 21 días más, nos vamos al 28 de junio. Uno imagina que vamos a empezar a transcurrir los días de más infectados. ¿En qué situación estamos? Miren, el tema de la cantidad de infectados depende de tantos factores y además esos factores son diferentes en los distintos países y que además no sabemos si esto va a tener un pico y después va a descender y va a desaparecer en primavera. Porque vemos que también en lugares cálidos el virus sigue distribuyéndose y depende mucho también del comportamiento de la gente. Entonces ustedes me dicen en qué situación estamos. Sí. Si esto fuese un combate de box, yo les diría que estamos en el tercer round, que nos faltan muchos rounds, que esos rounds podemos ir ganándolos por puntos, pero que cuando estemos en el último round tenemos que tener cuidado y no bajar la guardia porque podemos perder por nocaut. Con esto quiero decir que las cosas que estamos aprendiendo para cuidarnos no se van a terminar en primavera y vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. Estamos aprendiendo hasta que tengamos una vacuna, que es la forma más universal de protegernos, lo vamos a tener que seguir ejercitando. Y en ese aspecto creo que tenemos muchísima información, muchísimos protocolos, pero creo que todavía estamos fallando en la formación y en el compromiso de adoptar hábitos que sean saludables. Continuamente yo veo que o se entienden mal las cosas porque se piensa que con el tapaboca no me voy a contagiar y en realidad el tapaboca es para no contagiar a otro, Claro. no para que yo no me contagie. Está totalmente demostrado, hay un metaanálisis reciente que habla sobre las medidas de protección, ¿no es cierto?, y del tipo de barbijo que debería necesitar. Entonces el distanciamiento es importante y yo sigo viendo mucha gente que no guarda el distanciamiento o que tiene el tapaboca por debajo de la nariz, bueno, o que se toca. Ustedes habrán escuchado de la famosa zona T, que son los ojos, Sí. la nariz y la boca, y continuamente se ponen guantes porque piensan que van a estar cubiertos, pero después con esos guantes se tocan la cara y esa es una forma muy eficaz de que el virus penetre en nosotros. Entonces creo que tenemos que seguir entrenándonos para evitar justamente el contagio, porque el contagio es peligroso a todas las edades. Si bien en el caso de los niños no se ven tan afectados, hay formas graves de infección y formas relacionadas con la posinfección, ¿sí? Daño cardiológico, etcétera, etcétera. Enrique, Entonces, sí. le querría consultar por su especialidad, el tema infantil, porque, claro, en la ciudad en los próximos días se habilitó a que los chicos puedan salir con los papás, bueno, a dar estas supuestas, digamos, situaciones recreativas. Pero uno comienza a ver que cuando llegan este tipo de habilitaciones, la verdad que los controles se relajan y yo ya he empezado a ver chicos durante la semana, digamos, con alguna situación. ¿Usted está a favor o en contra de este tipo de salidas? Yo estoy a favor de que las salidas se hagan en forma ordenadas. Creo que se necesita que los chicos salgan, pero dentro de un contexto. Y ahí creo que a mayor libertad, mayor responsabilidad. O sea, responsabilidad de los chicos se la podemos pedir de acuerdo a la edad, pero fundamentalmente creo que hay que pedirle responsabilidad a los padres. Y creo que hay una subvaloración de lo que el coronavirus le puede provocar a los chicos. Claro. O sea, esto se ha generalizado, esto de que, y es cierto, que la letalidad es mayor por arriba de los 60 años, pero eso no quiere decir que no haya letalidad en las otras edades, o aunque no haya letalidad, haya enfermedades graves
como una enfermedad parecida a otra que conocemos bastante los pediatras, que se llama Kawasaki, pero afectando a chicos de mayor edad. Nosotros realmente la vemos por debajo de los 5 años, y ahora en Italia, en España, en Reino Unido, se está viendo que afecta este Kawasaki parecido, ¿no es cierto?, a chicos de mayor edad y con patología grave a nivel de las arterias coronarias del corazón, con riesgo de vida, y no sabemos en el futuro en qué condiciones queda además ese chico. Entonces, que le toca es el 100%. Sí. El padre tiene que pensar que cuando sale con su hijo, no es que el 0.0.1% de que le pase, no. Si le llega a pasar, es el 100% para su hijo. Entonces, creo que hay que cuidarlo porque nadie tiene la bola mágica de saber quién va a estar al lado, quién va a estar contagiando. Entonces, creo que hay que hacer las salidas, pero con los criterios que marca la salida, que para eso han sido estudiados, valorados, y bueno, también tenemos que entender que estamos con una situación totalmente inédita desde el punto de vista de la distribución que está teniendo el virus y también de las medidas que están tomando los distintos gobiernos, y que hay muchísima información a favor y en contra, y que cada uno a veces, en vez de tratar de valorar la evidencia que hay en favor o en contra, no, se toman, por ejemplo, si Noruega, alguien de Noruega de salud dijo, creemos que la cuarentena fue excesiva, el que está en contra de la cuarentena toma eso. Y si alguien de Suecia dice, creemos que la cuarentena no la hicimos lo suficiente, el que está a favor de la cuarentena toma eso. Bueno, es un error. La verdad es que tenemos que evaluar todas las cosas en función no de nuestras opiniones previas. Tenemos que desprendernos de nuestras opiniones y de nuestras creencias, porque creo que las creencias son las que nos están llevando a tomar a veces conductas que no tienen que ver con la ciencia. Y eso dentro de una ciencia en donde todavía tenemos muchas incertidumbres. Con lo cual creo que tenemos que ser muy precavidos, pero que hay medidas que hay que tomar, porque no todo es coronavirus. Enrique, yo sé que es muy difícil obviamente hacer futurología, pero le quería hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo cree que vendrá el famoso pico, que pasará la situación más problemática? Y la segunda, ¿cómo ve Argentina en relación a otros países, ya sea a nivel infectados y muertos, en comparación con los vecinos países? Bien, es muy interesante. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que se ha hablado mucho y la verdad que no lo sé. Creo que vamos a seguir teniendo un aumento de casos y eso va a depender de una serie de factores que tienen que ver también con la conducta humana. Y por otro lado, nosotros el conocimiento que tenemos son de los casos detectados. Creo que a veces se confunde detectados con infectados. No, infectados son todas las personas que han tenido contacto con el virus y tienen una reacción a ese virus mínima o más grave o ninguna. Y detectados somos los que estamos detectando. Y eso depende mucho también de la cantidad de testeos que hagamos. Y eso es bastante variable en la Argentina. Por ejemplo, la media nacional creo que está en 3.500 testeos por millón de habitantes. Pero Córdoba, por ejemplo, tiene creo que 17.000 testeos por millón de habitantes. Entonces, en la medida que testeo más, también voy a buscar más. Una relación que quizás a ustedes y a la gente le puede servir es que nosotros ya lo usamos para diagnóstico de meningitis, es que la relación tiene que ser de cada 10 testeos, 1 debería ser positivo. Si yo de cada 10 testeos ya tengo 2, 3 positivos, quiere decir que no estoy testeando la cantidad de gente suficiente. Perfecto. Así que, no sé. Y la segunda pregunta era... De los países vecinos, ¿no? ¿Cómo está Argentina en relación a los vecinos? Bueno, creo que estamos bien. Bueno, es evidente que Chile y Brasil han tenido más problemas. Uruguay creo que está mejor que nosotros, de hecho creo que ya empiezan las clases. Y eso depende de una cantidad de factores, ¿no es cierto? No depende solamente de que hayamos implementado la cuarentena, depende, por ejemplo, de la letalidad, que es bastante diferente entre distintos países.
depende de factores que tienen que ver con factores genéticos, con qué porción por ejemplo, de la población fue la más afectada. Si yo tengo muchas instituciones que albergan ancianos que tienen brotes, vamos a tener mayor mortalidad. Perfecto. Si eso no lo tengo, voy a tener menos mortalidad, ¿no es cierto? Se entiende. Entonces, creo que estamos bien, pero creo que hay un montón de aspectos que no estamos contando. Ahora todos los días contamos cuántos infectados hay de coronavirus detectados y cuántos muertos. Pero no contamos las muertes por otras causas. Enrique, los vamos a seguir consultando a lo largo de este aislamiento porque es muy interesante charlar con usted. Le agradecemos su tiempo.